Yo pienso que si estás ecualizando una voz cuando la estás grabando es que estás usando el equipo incorrecto. Si quiero que la voz suene muy íntima y como si estuvieran hablando en mi oído, voy a hacerlo en un cuarto muy callado. No importa lo que tú tengas, si tu instrumento no suena bien, puedes poner el micrófono más caro del planeta y igual va a sonar a cualquier cosa. Mi misión es que cuando la banda entre al estudio a escuchar lo que grabamos después de que terminaron tocando, ya suene a un nivel que estén orgullosos de eso. ¿Cuáles son los mayores errores que comete la gente cuando graba de su casa? Hoy vamos a hablar de grabación con Fernando Lodeiro. Él ha ganado 3 Grammys y ha trabajado con gente como Paul McCartney, Vampire Weekend y Esperanza Spalding. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el podcast. Hola, José, gracias por invitarme. He estado escuchando mucho tus trabajos y si pudieras definirte de alguna forma, siento que cómo suenan o cómo suena todo lo que haces es de forma súper orgánica y súper natural. ¿Cómo se puede lograr eso? Una parte de mi trabajo ha sido con varios proyectos de jazz o cosas así más de películas que eso sí tienden a ser eso que tú estás diciendo, orgánico, y tiene mucho que ver con capturar tal cual como suena en la banda o el artista en el cuarto, pues como tratar de ser lo más leal que se pueda a eso. Pero muchos otros proyectos que hago es simplemente tratando de crear una vibra y ahí sí ya como que la ingeniería se convierte en algo más creativo que es algo que me gusta mucho más hacer, pues. ¿Prefieres grabar algo más así? No, los dos tipos de proyectos me gustan también, pero yo sí creo que mi background es como músico y mucho del lado de producción también, entonces sí, la parte creativa en el proceso de hacer música es lo que más me llama la atención. Y eso sí, tengo a tener un poco más de libertad y de flexibilidad en ciertos tipos de proyectos, ¿no? Y eso siempre me llama un poco más la atención cuando alguien está tratando de hacer algo especial, algo que suene distinto. Obviamente, conseguir una banda que suene increíble, con muy buenos músicos, buenos instrumentos en un cuarto y que capturar eso de una manera que, ¿sabes?, que le sea fiel a cómo suenan y capturar esa energía también, pues obviamente también tiene mucho... Es challenging, pues disculpa que yo hablo más en inglés que en español a este punto y a Me veces las imagino que palabras sí. me faltan. Ajá. Entonces, sí, no sé si diría que hay un proyecto que me guste más que el otro, pero sí, cuando me llaman para decir que necesitan algo, sí, ok, vamos a crear algo distinto, se me prenden un montón como que de bombillos, de focos en la cabeza y sí me entusiasma mucho. Oye, entonces, pero teniendo esto más natural, pues mucha de la gente que nos está viendo son músicos que están partiendo, que no son ingenieros y que se graban desde su home studio o desde su casa. Entonces, ¿cómo podríamos tener, según tu experiencia, la mejor calidad en sus grabaciones? ¿Qué les podríamos decir a ellos en el fondo? ¿O cómo lo harías tú si estuvieras en sus zapatos? Pues yo creo que una cosa que yo he aprendido en ese sentido es que darte cuenta de que como nosotros escuchamos música, es distinto a cómo la grabas al principio. Ujú. Por ejemplo, si tú vas a grabar una batería, nadie que está escuchando una batería cuando estás tocando que suena bien, está escuchando con el oído pegado a la tarola o al kick drum, ¿no? Ujú. Es el conjunto de cómo suena ese instrumento en ese cuarto y con aire para que las frecuencias puedan vivir. Igual con guitarras eléctricas o algo así, por ejemplo, pues yo empecé como guitarrista y me encanta cómo suenan y a veces cuando le pones un micrófono justo pegado ahí, pierde mucho de ese color y de esa otra parte del sonido. Y pienso que la gente se clava mucho a veces en esa parte, como que poner cosas muy cerca y que pierden la foto de cómo suenan las cosas en contexto, que al final es lo que importa. Al final nadie le va a importar si tu tarola es la mejor tarola, o sea, que suena el sonido más impresionante de una tarola que han escuchado en el mundo, ¿no? Al final es acerca de la canción y no de eso. Exacto. Entonces pienso que eso es algo que la gente debería de tener en cuenta y que es difícil cuando estás trabajando, si estás haciendo todo por tu cuenta, un músico a la vez en tu depa o lo que sea, no haciéndolo no en un estudio grande, pero como que es muy importante tener esa foto grande de okay, cuál es el rol que cada instrumento tiene en esta canción. Cosas pueden ser y que va a transferirse en todo, pues. Por ejemplo, si estás haciendo algo orgánico, como tú dices, con un bajo acústico, con batería y cosas así, pues pienso yo, como ingeniero, tengo una conversación con el productor o con el artista antes de eso y decidir, ok, ¿qué es lo que va a estar llevando el low end, las frecuencias graves?
va a ser mi bombo, el kick drum, va a ser el bajo. Y a raíz de eso voy a escoger qué micrófonos voy a usar y en dónde los voy a poner para empezar a pintar esa foto desde el principio y no tener que dejarlo para después a mezclar. Y que capaz, no sé si responda mucho tu pregunta, pero para mí creo que si se toman esas decisiones y se puede empezar a conseguir ese tipo de sonidos desde el principio, va a sonar mucho más orgánico al final. Al final, cuando estás agregando un ecualizador o algo de compresión, son cosas que están jugando con fases, sobre todo en el nivel de ecualización, pues. Y que si estás tratando de capturar eso que tú dices, un sonido orgánico, pues va a tratar de llevarlo fuera de eso un poco. No necesariamente de manera mala, pero si estamos hablando de ese tipo de ingeniería, todo empieza con la fuente. Y bueno, también pienso que mucha gente se clava en qué tipo de micrófonos estás usando, qué tipo de preamps estás usando, todo ese tipo de cosas. No importa lo que tú tengas, si tu instrumento no suena bien, si la persona que está tocando el instrumento no sabe hacerlo sonar bien, puedes poner el micrófono más caro del planeta y igual va a sonar a cualquier cosa. Mientras que si tienes a alguien que sabe tratar su instrumento, sabe cómo tocar dinámicamente y cómo se transfiere una grabación, creo que eso es mucho más importante para mí, la verdad. Estoy súper de acuerdo. De las cosas que veo yo en el fondo son, o sea, de lo que decías, me gustó mucho eso, que yo creo que los errores que veo es que la gente trata de hacer sonar, por ejemplo, la guitarra súper bien sin tener en mente el bajo o el otro instrumento. Entonces, esto que me dices tú de armar primero el low end y ahí hacer crecer todo esto me parece un súper, súper buen consejo. Sí, y no tiene que ser solamente con el low end, claro, puede ser con Con todo. todo. Igual, si estás En agregando relación muchas a. guitarras, todo el mid-range va a crecer demasiado. Entonces, Ujú. todo ese sonido de guitarra impresionante que sacaste, vas a tener que cortarlo para que la voz tenga su espacio, ¿no? Entonces, como es en todo eso, como todo se relaciona. Al final, todo tienes que compartir ese rango de frecuencias que podemos escuchar y, ¿sabes? Tienes que tomar decisiones. Perfecto. Y en este tipo de ambientes, ¿cómo grabarías tus voces? ¿En qué tipo de ambiente? En me refiero como un home studio o en un departamento que no esté tratado. Ujú. Por ejemplo, ¿a ti te gustan las salas más secas? ¿Cómo te gusta grabar voces a ti? Pues yo creo que para mí todo depende del proyecto y esa va a ser una respuesta que te voy a dar muy Está seguido. perfecto. Ujú. Si quiero que la voz suene muy íntima y como si estuvieran hablando en mi oído, voy a hacerlo en un cuarto muy callado. Si estás en un depa o algo así que no tenga tipo de tratamiento, hoy en día hay muchos de esos escudos, los shields que hacen para cortar las reflexiones que vienen por detrás y Ujú. podría poner alguna sábana o algo atrás para que en realidad suene tan cerca como quieras, pues igual que el cantante que cerca del micrófono, para que suene así como si estuviera en tu oído. Al mismo tiempo, también aplico lo que digo con las otras cosas. Si por lo menos tienes un mismo cantante que va a estar haciendo todos como que las distintas capas de las voces, si vas a hacer dobles o si van a hacer las armonías y todo eso, también les diría que en distintos puntos se separan del micrófono, como que se alejan un poco para hacer ciertos tipos de cosas para empezar a crear esa tercera dimensión que se puede hacer Ujú. grabando. Si grabas todo pegado al micrófono, pues todo va a sonar igual, sobre todo con el mismo cantante. Entonces Ajá. también pienso mucho en eso. ¿Cuál es la función que tiene este tipo de voz? Quiero que sea en un cuarto, literalmente, quiero que cante en mi oído, lo haría como estoy diciendo. Si quiere que corte en un cuarto pequeño, pues trato de ponerlo en un cuarto pequeño sin muchas reflexiones. O sin nada que afecte de una manera que no esté elevando el sonido de la voz, pues. Pero mi pregunta siempre empieza, antes de tomar cada decisión, siempre pienso que ¿por qué voy a hacer esto? ¿Cuál es la Ujú. función y cómo quiero que suene? Obviamente, al grabarlo en un cuarto pequeño o apretado, pues puedes tener la libertad de hacerlo después con efectos y todo eso. Mientras que si lo grabas en un cuarto muy grande y quieres que suene súper íntimo, pues obviamente va a ser mucho más difícil, si no imposible, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, eso cuenta mucho a la hora de tomar las decisiones. Siempre va a ser mucho más fácil hacer que algo que se ha grabado en un cuarto mucho más pequeño y sin reflexiones suene a que esté en un ambiente grande que la otra manera. Perfecto. Entonces, si vas a grabar la voz principal, sería más cerca, entre comillas, y después si vas a doblar, que esté un poco más atrás, y las otras armonías de repente diferente posición, ¿eso? Pues sí, yo creo que de nuevo depende de qué función vayan a tener en el disco. Pues igual Ujú. si yo sé que estoy en un cuarto grande y queremos que la voz suene así medio enorme, a veces he grabado voces dentro de un echo chamber.
O sea, que Ujú. es totalmente lo contrario de lo que estamos hablando. Pero Exacto. también porque sabíamos que ese es el sonido que queríamos. Y Ujú. al tener ese sonido desde la fuente, desde que están grabando, el artista empieza a reaccionar a ese sonido. No es algo que tengan que imaginarse como que, imagínate que estás sonando como que estás en una iglesia. No, estás en una iglesia, tú puedes escucharlo y tu voz va jugando con todas esas cosas. Eso te afecta a qué tanto mantienes algunas notas, a tu phrasing, qué tanto énfasis le pones en algunas consonantes. Mucha parte de psicología que también entra en esa parte de cómo nos afectan las cosas, ¿no? Pero sí, si estás en un cuarto así más haciéndolo por tu cuenta, yo sí diría la voz principal y tal vez el doble pegado, y si estoy haciendo armonías, sí me empiezo a separar y hay distintos niveles, distintas distancias también para darles distintos colores y crear, como digo, esa imagen más de tres dimensiones, ¿no? Cuando estás produciendo, ¿cómo potencias la emoción del cantante o cómo le das confianza? Esa es una parte difícil, yo pienso. Creo que un buen cantante, si está en un proyecto y tiene experiencia, pues obviamente ya sabe, tiene como que ese Ujú. ego, vamos a llamarlo ego, de lo que puede hacer, ¿no? Pero, o sea, tiene mucho en hablar acerca de, ok, qué es lo que la persona está tratando de decir con la canción fuera de las letras, hacer ese énfasis, ¿no? Y muchas veces meterte en tu cabeza, pues, por lo menos si estás cantando una historia acerca de algo que te pasó, hablar con esa persona antes para meterlos en esa cabeza y que no simplemente estén tratando de hacer las notas correctas y todo ese tipo de cosas. Tienes que tener mucho cuidado con cuando das crítica, asegurarte de que sea de una manera constructiva, de que los vaya a tanto como a que sentir emocionado de tratar algo distinto y no Ujú. de que sientan de que no hicieron algo bien y que están tratando y que por eso tienes que emocionar, que cambiarlo, ¿no? Es como que siempre enfocándote en el lado positivo, porque una vez que se metes que el cantante se mete en su cabeza de que está haciendo algo malo, algo que no está funcionando, es muy difícil sacarlos. ¿Cómo es tu proceso de grabación de voces generalmente? Me imagino que va a depender del cantante, pero por lo general, ¿te gusta partir, o sea, que canten toda la canción y de ahí concentrarse en las partes que están malas? ¿O te gusta ir por partes? ¿Cómo haces el comping después? ¿Cómo funciona como tu proceso? Si yo fuera la persona que está escogiendo, Ujú. a mí me gusta hacer takes completos. Me Perfecto. parece que eso ayuda mucho a cómo se desarrolla la historia, a que no se pierda ese envelope o como que esa montaña rusa de sentimientos o de lo que está pasando. Pero para mí, al final de todo, siempre va a ser lo que haga más cómodo al cantante. Ujú. Les puedo decir, vamos a tratar un par de takes completos para ver cómo se siente, para que podamos discutir como que ese arco del que estoy hablando de la canción. Y si vemos que no está funcionando o el cantante se siente más cómodo haciéndolo de otra manera, simplemente enfocándote en versos primero y después ir como sección por sección, pues hacemos eso. Para mí eso es lo más importante, que sea lo que el cantante se sienta más cómodo. Pero sí es algo que tengo en mente de todo el tiempo. Cada vez que estamos cambiando a distinta sección, siempre escucho un poco lo que hicimos para saber de dónde venimos y a dónde tenemos que ir en cuanto a nivel de emoción y de dinámicas y de sentimiento y todo eso. Fuera de eso, sí, de nuevo, regresando a lo que sería ideal para mí, es eso, hacer takes completos y si hay Ujú. alguna sección que necesito hacer, pues después hacemos otros punches de esos pedacitos que necesitamos. ¿Tienes algún sistema para hacer comping? O sea, cuando el artista está cantando, ¿vas tomando apuntes? ¿Tienes la letra y después con eso haces Sí, comping? tengo la letra en un documento de Excel Ujú. y he creado códigos para mí, para que si el cantante vea mis take sheets, no Ah, vea algo que tiene una X o que diga que esto no estuvo bueno y nada así. Es algo que yo ajá, pueda descifrar para que no se meta en la cabeza. Pues como que tienes que eh, tener mucho cuidado con eso. Eh, me y sí, gustó son eso. cosas que yo puedo leer que si te lo doy a ti o si lo doy a alguien más, no van a tener ni Ujú. idea de qué significa, pero para este punto, obviamente, ya yo me he acostumbrado, pues. Perfecto. Entonces, después de tus apuntes, ¿vas haciendo los comping? Sí, cuando termine de hacer todo, hago mi comp basado en mis notas y después Ujú. igual escucho todo el take y si algo que no me mate, igual escucho todos mis takes para ver si consigo algo mejor, porque sabes, muchas veces, sobre todo tomando esas notas, estás reaccionando como que tu gut, como tu estómago que te dice si algo está bien, no solamente tu Ujú. oído, pues como que esa primera opinión, esa primera reflexión y, y pues bueno, eso
puede cambiar cuando estás un poquito más profundo, escuchando un poquito más profundo, sobre todo si lo estás haciendo como tú dices, como que hacemos un verso, después movemos a otro verso, después hacemos Ujú. otro verso, después los coros, cosas así, pues puedes perder un poquito de todo ese Exacto. arco que sigo diciendo, ¿no? Entonces después capaz te das cuenta de que un take que te encantó, la última línea no funciona por cómo se mueve hacia la siguiente sección, entonces tienes que buscar Ujú. distintas opciones. Pero por lo menos así tengo un muy buen punto para empezar. Ujú. Y sí trato, si es posible, siempre trato de decir a los artistas que salgan del cuarto mientras estoy haciendo el comp. Claro. No me gusta hacerlo con ellos porque, ¿sabes? Como puedes tener muchas cosas buenas, también puede haber muchas cosas que no sean excelentes. Y al final de todo, esto es un poquito más del lado de producción. Si pienso que nosotros tenemos una mejor idea de lo que es la foto en general y no simplemente el cantante que está escuchando simplemente al cantante y lo que está haciendo, ¿no? Como que a veces se pierde un poco eso y Exacto. pueden enfocarse en la perfección y la perfección no significa que sea la mejor decisión emocionalmente, que es Ujú. lo que importa, pues. Exacto. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, muchas veces. Sí, le quita un poco ese lado humano, ¿no? Ujú. Y si tienes que doblar, ¿lo harías después del primer comp? Sí, absolutamente. Si estoy doblando, siempre hago el comp antes de hacer nada. Ujú. ¿Y cómo vas jugando? Porque sí, es complicado porque de repente el cantante quiere cantar, quiere estar ahí para que no pierda como esa sensación. Se aburren muchas veces en el estudio cuando es todo muy técnico. Me imagino que tus procesos también deben ser muy rápidos. Sí, trabajo rápido y, ¿sabes? Si esa es... Al final tú conoces tu artista, ¿verdad? Y siempre Ujú. tienes que adaptar el proceso para el artista. Yo pienso que sí es muy importante. Si estás haciendo un doble y quieres que suene súper apretado, pues no hay otra manera. Simplemente tienen que hacerlo con lo que ya esté, Ujú. con el comp del take que va a ser, ¿verdad? Hasta ahorita, la verdad, no me ha tocado mucho de que el cantante pierda inspiración a la hora de hacer un doble. Sí pienso Ujú. que eso puede pasar tocando instrumentos, puede pasar cuando estás grabando la voz. Si llega un momento donde tienes un plan de que no, ahorita vamos a hacer overdubs de guitarra, pero el cantante tiene ganas de cantar, yo cambio todo mi plan para que el cantante cante. Eso es lo más importante. Y bueno, obviamente, pues hoy en día la tecnología nos ayuda a amarrar muchas cosas y editar de una manera que, sea, si el cantante, como tú dices, quiere seguir cantando, pues lo hacemos, hago un comp general basado en mis notas y después cambio lo que tenga que cambiar y veo cómo lo edito, ¿no? Igual muchas veces como que ponte, si estoy grabando, tengo mi track para grabar la voz principal, voy a tener como que un track donde voy creando como que un comp temporal. Entonces, si algo que el cantante cante, que me encante, lo voy subiendo para allá, que no lo está escuchando. Para el momento, si pasa eso que Mm. tú dices, como que queremos hacer el Claro. doble, simplemente muteo la voz donde estaba grabando y ya tengo el otro comp que va pasando de uno así. Puede no ser exactamente lo que termine, pero no, ya es algo así que si tenemos que seguir Ujú. moviendo para no dañar la creatividad, no pararla, pues lo tengo ya ahí listo, ¿no? Súper bien eso, me gustó. Igual, ¿sabes? Yo pienso que los cantantes, esa es la parte difícil, ¿no? Los cantantes, la parte difícil es que su instrumento es su cuerpo, ¿no? Entonces, nunca le va a venir mal a nadie tomarse 5 minutos para descansar mientras haces algo, así sea temporalmente, ¿no? Perfecto. Pasando un poquito a la parte técnica de la grabación de voz, ¿cómo te gusta grabar voces? ¿Tienes algún micrófono preferido? ¿Vas cambiando siempre? Depende de la característica de la voz del cantante. ¿Comprimes, Sí, ecualizas? sí, yo creo que, ¿sabes? El micrófono cambia mucho dependiendo del cantante y, de nuevo, dependiendo del tipo de proyecto, pues. Si estás haciendo algo rock, así un poquito más fuerte, pues capaz usar un U47 o uno de esos micrófonos no va a ser la mejor opción. Siempre trato de hacer, o sea, si es un cantante nuevo con el que estoy trabajando y tengo el tiempo y la opción, hago un mic shooter. Pongo varios micrófonos que yo piense que vayan a sonar bien con el cantante. Y Ujú. mientras estamos haciendo, siempre trato como que cuando estoy grabando una banda, si estamos grabando en vivo, le pido al cantante que haga uno o dos takes como que un scratch vocal para que la banda pueda o sea, tocar a ese scratch vocal. Y también es un buen momento para mí de estar probando los micrófonos y eso para saber a la hora que vayamos a hacer las voces finales, saber qué es lo que quiero usar, ¿no? Y siempre, o sea, si tengo varias opciones que quiero probar, los pongo todos al mismo tiempo y le pido al cantante que cante como que una área medio céntrica para poder escuchar el mismo performance, el mismo take de esa voz para asegurarte que todo sea lo mismo, ¿no? A ese punto también lo haría sin compresor para que tenga como que la misma cadena exactamente en todo para que sea lo más
tan cerca como sea posible, pues sin que esté agregando, porque si le agregas un compresor a uno pero el otro no tiene, uno puede sonar más emocionante y eso. Y Ujú. eso simplemente como para dar una opción honesta, pues. Y ya después de eso decido cuál micrófono quiero usar. Y a ese punto sí, yo generalmente comprimo cuando estoy grabando. Ecualización no creo. Yo pienso que si estás ecualizando una voz cuando la estás grabando es porque estás usando el equipo incorrecto. Al menos, obviamente, sí, si no tienes opciones, pues Ujú. sí, si sabes que tienes que hacer algo en ecualización porque no tienes otros micrófonos o otros preamplificadores, pues lo haces. Pero para mí, generalmente, bueno, por suerte, lo puedo hacer sin hacer esa parte por ahora. Y a la hora de comprimir, yo sí soy de las personas que sí, 95% de lo que yo grabo yo termino mezclándolo también. Entonces sé que las decisiones que estoy tomando desde el principio son decisiones que también estoy tomando como la persona que va a mezclar el proyecto. No estoy dejando cosas para más tarde en el proceso. Hay gente que hace eso, yo no soy de esas personas. Yo pienso tomar mis decisiones y ya seguir adelante. Entonces sí comprimo, no mucho generalmente, como simplemente controlar un poco los picos, pero al mismo tiempo he hecho proyectos donde sí sé que la voz, que quiero que la voz suene medio distorsionado, que suene así súper apretada, lo hago de una vez. O sea, no tengo miedo Ujú. de hacerlo, pues. Si la gente, el productor o artista no están totalmente seguros de lo que quieren hacer, pues a mí me está gustando mucho cómo está sonando con una compresión más fuerte, siempre puedes hacerlo como paralelo para darte esa opción, ¿no? Imprimes una sin comprimirla, haces un mod y vas para otro para el compresor donde lo estés pegando tal cual como quieres, simplemente para tener como que ese safety, ese respaldo si algo cambia al final, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Y qué compresores te gustan para la voz? ¿Qué usas generalmente? ¿Y cómo lo comprimes? ¿Vas a donde canta el cantante más fuerte y ahí lo ajustas o lo vas cambiando durante la canción? ¿Cómo haces eso? Depende del proyecto. Hay muchas cosas que yo hago que son súper dinámicas, que sí tengo que estar como que eh, no automatizando, porque lo estoy haciendo manualmente, pero como que Ujú. cambiando ese input al compresor para que no le pegue tanto. Por lo menos una técnica que yo aprendí que uso mucho, la aprendí de un ingeniero que se llama Joe Ferla, que es un ingeniero increíble. Cuando grabamos voces, él lo que hace es que por lo menos si estás, y de nuevo, estamos hablando de cuando tienes la opción de estar en un estudio o con un buen equipo, pues por Ujú. lo menos si estoy en una consola, tendría como que no solamente, no pondría mi compresor como que en el insert del canal, sino que lo pondría después de mi fader que está yendo para Pro Tools, donde sabes que estás grabando. Y así mi fader lo puedo ir moviendo cuando está cantando el cantante y eso va cambiando qué tanto le está pegando el compresor. Eso es algo que yo uso muchísimo porque otros compresores, si estás cambiando el input o el threshold, muchos de los compresores que me gustan usar pueden estar un poquito sucios, entonces escuchas ese sonido Mm. cuando estás cambiando, o son de los que no son, se llaman, de nuevo, no sé cómo se dice en español, pero que son dente, como que cambia de uno Ujú. a dos, no va cambiando gradualmente, sino es como que de una posición a la otra. Entonces es un cambio que se nota mucho. Pero por lo menos compresores, eh, de nuevo, todo depende de la canción, del cantante y lo que esté tratando de hacer. Me gustan obviamente mucho los 670 de Fairchild o los 660. Ujú. En muchos estudios los que trabajo los tienen, por suerte. Los LA3As me encantan también una voz, sobre todo si quieren empujar un poquito más ese mid-range. Los 1176 viejos de Uray también me encantan. TubeTex, los CL1B son muy transparentes, los puedes empujar bastante sin que se dañen, o sea, sin que se estén distorsionando o saturando mucho. Y bueno, también tengo distresores, que son los primeros compresores que yo me compré en mi estudio, que son extremadamente versátiles. Les puedes dar mucho carácter o puede ser medio transparente, depende de cómo lo estés usando. En cuanto a resolución, ¿en qué resolución te gusta grabar? ¿O lo cambias por estilo o siempre la misma? Sí, yo creo que depende mucho del proyecto. Por lo menos ayer estuve grabando un disco de jazz, cosas de jazz o más orgánicas y lo siento hacer Ujú. a 96 kHz, 32 bits. Si estoy haciendo algo más de rock, generalmente lo hago a 48 porque, no sé, no, al final voy a estar saturando más cosas y no sé, la verdad a ese punto no me hace tanta Ujú. diferencia. No sé si te toca grabar, o perdón, mezclar mucho material de gente que no es tan profesional para grabar o es más amateur. Si es así, ¿cuáles son los errores que ves tú en sus grabaciones? Creo que a distintos niveles. Si nos enfocamos en el lado de grabación, muchas veces son gente poniendo demasiados micrófonos en cosas. Eso Ujú. obviamente trae muchos problemas de fase que no están tratando bien. Entonces, eso es una cosa que me pasa todo el tiempo. Eh, También pienso que
la gente se emociona un poco con el mid-range de las cosas y de nuevo, cuando lo pones todo junto, crece demasiado a un punto que hasta duele escucharlo. Pero, ¿sabes? Al final uno tiene que amarrarse de, ¿sabes? No todo el mundo tiene el privilegio de tener equipo para grabar tantas cosas, pues. Sí pienso que otra cosa que me pasa mucho, por lo menos yo trabajo en Pro Tools. Si la gente me manda una sesión para mezclar y ya tienen como que sus plugins y cosas así que ya han hecho en cuanto a proceso, a veces me llegan como que 7 inserts ya en un canal y muchas veces cuando los empiezo a quitar las cosas suenan mejor. Como que se enfocan demasiado. No sé si es esa mentalidad de como que vamos a hacer que esto suene increíble, pero al final el contexto de la canción en realidad no suena mejor o cosas así. Pero sí, no sé, las grabaciones que me llegan, que sí mezclo muchas cosas que otra gente me manda. A veces hay grabaciones que son excelentes, muchas veces no, y o sea, tienes que ver qué puedes hacer, ¿no? Oye, en cuanto a guitarras acústicas, ¿cómo te gusta grabarlas? ¿Qué técnicas usas? Pues depende. Si te puedo decir cosas que me encanten, por lo menos un micrófono, Ujú, uno de mis micrófonos favoritos es el Neumann SM2, es un tube que graba como un XY. Entonces ujú. así apunta, como que uno está apuntando tipo al traste número 12 y otros como que el puente de la guitarra. También hago eso, me encanta grabar con KM86 también de Neumann, y haría algo parecido. Si no quiero que la guitarra suene así tan estéreo, simplemente pongo un Ujú, micrófono, un KM84 me encanta, o un solo KM86, un 67, un 87, un ujú. SM7, depende de lo que sea. Grabar con ribbons también me encanta, si quiero un color más oscuro o la guitarra es demasiado brillante. Y de nuevo, son todas decisiones que tomo basado en cómo quiero que se sienta la guitarra en la canción y cómo quiero ese contraste con la voz. Si grabo una guitarra acústica que está muy brillante y le voy a poner la voz encima, va a sumar demasiado. Si lo grabo un poquito más oscuro y capaz un poquito más lejos, pues va a abrir espacio para la voz para que pase de una vez orgánicamente, pues en vez de estar teniendo que ecualizar cosas para que abrir ese espacio, ¿no? Y sí, también dependiendo de eso mismo, de la función que tiene la guitarra, pongo el micrófono más cerca o más lejos. Siempre que estoy yendo, literalmente soy loco que voy así pegando mi oído, caminándome alrededor para Ujú. ver cuál es el lugar donde suena mejor y ahí es en donde pongo mi micrófono, pues. ¿Cuál sería lo más cerca que podrías grabar la guitarra? Bueno, hay cosas que tienes que considerar. Obviamente tienes que quedarte fuera del rango donde esté tocando el guitarrista para que no le esté Ujú, pegando el micrófono. También si te le agregas demasiado, si lo pones directo al centro, va a ser demasiado boom, va a ser demasiado low end que le va a quitar definición a la guitarra. Yo la verdad lo haría, no sé, como un pie y medio, algo así, pero eso es ujú. como me gusta a mí. Perfecto. Pero sí, igual, siempre vas escuchando, ¿no? Ujú. Y lo otro, cuando te toca grabar a un cantante, guitarrista y que canta a la vez, que sea súper Ujú. natural, ¿cómo lo haces para que la voz se separe de la guitarra? O sea, obviamente no se va a poder separar todo, pero hay mucha gente que le gusta después afinar la voz. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, esas son decisiones que tienes que tomar con el artista. Obviamente, como tú dices, hay ciertas cosas que puedes hacer, pero nunca va a ser 100%. Incluso hoy en día, usando iZotope o cosas así, puedes crear un poquito más de separación entre cosas que grabaste de una. Pero no, también puede sonar medio facey o Ujú, agregarle cosas al sonido que no suenan tan natural. Si ese es el plan, yo literalmente le diría al cantante que necesitamos hacerlo separado. O sea, no puede ser así. perfecto. Al mismo tiempo, si tienes micrófonos o sea, que son muy direccionales, pues entonces pueden separar mucho las cosas. Puedes usar varios de esos micrófonos, tanto para la guitarra como para la voz, para tratar de conseguir lo más que puedas, pero, ¿sabes? Estás hablando a alguien que está cantando aquí y está tocando el instrumento justo abajo. O sea, no, va a ser muy difícil. Pero por lo menos un micrófono como el AEA KU5 es súper direccional y rechaza muchísimo. Tal Ujú. vez eso significa que tienes que usar un 58 de Shure en vez de usar un 67 de Neumann para tener un poquito más de rechazo de otros sonidos y cosas así, pues. Esa es una conversación que tienes que tener con tu artista. Si Ujú. ellos necesitan tocar el instrumento cuando están cantando porque se sienten más cómodos, porque les da la energía, por cualquier tipo de razones, de nuevo, al final lo que importa es su ejecución, ¿no? De cómo están esas emociones y cómo están tocando y que ellos se sientan cómodos. Y bueno, capaz te toca hacer más takes para tener las partes afinadas y todo eso, pero a Ujú. veces toma muchos takes conseguir algo. Está bien. Ya que hablamos un poco de afinación, ¿qué ocupas para afinar las voces? Yo uso Melodyne. ¿Me lo dan? ¿Por algún Ujú. motivo en particular? Me gusta hacerlo manualmente.
me da control de ciertas cosas también. Puedo cambiar ¿sabes? El tiempo de ciertas cosas. A veces uso la parte del de-esser de Melodyne. Ujú, También lo uso como un instrumento creativo. A la hora de cambiar las formantes puedes cambiar mucho el sonido de la voz y hacer texturas interesantes. Pero más que todo es por tener la flexibilidad. O sea, no lo hago escuchando lo que suena la banda, ¿no? Al final, ujú. mucha gente puede que no estén afinados 100% correcto. Entonces, al final, lo que importa es que lo estés amarrando a cómo suena la banda, no cómo es la afinación general en el grid, ¿no? Ujú. Se me olvidó preguntarte, si es que comprimes guitarras acústicas, ¿qué compresores te gustan usar? Me gustan mucho los LA3As en las guitarras Ujú. acústicas. También los 1176s. Trabajaste en Avatar y te tocó Ujú. trabajar con gente, o sea, de renombre. ¿Te acuerdas de alguna sesión que dijeras como, o que te voló la cabeza con lo que aprendiste? Creo que esa fue la parte buena de Avatar y eso me pasó muy seguido, la verdad. Ujú, Logré trabajar con ingenieros y productores increíbles. Trabajé varias veces con Al Schmidt y aprendí mucho de él, cosas que todavía uso. Trabajé mucho con James Farber, que es un ingeniero de jazz increíble. También aprendí mucho de él. Trabajé mucho con un ingeniero que se llama Roy Hendrickson, más en el lado de rock y cosas así, que también me encantó trabajar con él. Entonces, no sé, siempre aprendí mucho de esa gente y esa es la parte buena de ser asistente, pues es como que ir a la escuela de nuevo, como que vas ujú, agregando cosas y ves cómo trabaja distinta gente, aprendes trucos de cosas que ellos hacen, no solamente de dónde ponen los micrófonos, sino ¿sabes? Cosas que van haciendo al mismo tiempo para inspirar a la banda, así, cosas de compresión paralela o cualquier tipo de cosa para que haga que las cosas suenen como un disco mientras estás grabando y no dejarlo todo al final. Que de ahí viene todo eso que yo hablo de mi decisión de no, yo comprimo cuando estoy grabando, no estoy asustado de esas cosas. Mi misión es que cuando la banda entre al estudio a escuchar lo que grabamos después de que terminaron tocando, que cuando lo escuchen ya suene a un nivel que estén orgullosos de eso. No que tengan que usar su imaginación de que, sí, cuando lo mezclas y todo. No, eso para mí es ujú, una excusa, pues, que no funciona para como yo trabajo. Pero también pienso que algo muy importante que aprendí es cómo ayudar a que la sesión siga trabajando. Muchas veces hay muchas opiniones y se puede perder bastante tiempo. Y como ingeniero tienes la posibilidad de ayudar a que las cosas sigan moviendo hacia adelante, pues. Y también previendo lo que va a pasar para que estés listo para ese tipo de cosas y que no pares el proceso creativo por una parte de ingeniería, pues, sino que simplemente estés listo. Y pienso que esa es una parte muy importante que aprendí de varios ingenieros, de saber cómo estar 2 pasos adelante del productor y del artista para que cuando te piden algo tú ya lo hayas hecho y que, wow, como asistente tienes que estar incluso 2 pasos adelante del ujú. ingeniero. Entonces, como que tienes que tener mucha esa misión de lo que va a pasar y lo que es necesario. ¿Te acuerdas alguna, o cuál fue la técnica más rara que viste en tus años en Avatar? De grabación, digo. Raro en cuanto a algo que me pareció como que, wow, esto no funciona o algo así No, no, como que no, nunca me raro hubiera que imaginado. O al revés, sí, que esto no va a funcionar y funcionó perfecto. sea, la verdad que algo específico no me viene a la cabeza. ¿No? Pero sí, Todo sí, bien. algo que aprendí fue mucho Mm, y que podría decirte que se basa un poquito o regresa un poquito a algo que he dicho. Sí me recuerdo una sesión donde estaban grabando instrumento y me pareció como que, wow, esa guitarra suena medio oscura o no sé, como que le falta algo. El sonido tal cual no era así muy bueno, pero mientras vas agregando las otras cosas que vienen encima, como que se sintió que cayó en ese momento como que, no, el sonido está perfecto cuando lo estabas juzgando, cuando lo ujú, estabas escuchando por su cuenta. Y que eso fue algo que informó mucho, como te estoy diciendo, como que pensar en esa imagen grande y el rol que tiene cada instrumento o cada fuente eh, cuando la canción esté completa, pues. ujú. ¿Y cómo informarle eso como al músico? Porque en el fondo, si está el guitarrista y su guitarra está oscura y no le gusta, o de repente solamente ecualizarla para sus monitores o algo así, ¿cómo solucionar eso? Digo, puedes hacer eso para que ellos escuchen lo que necesitan escuchar, pero yo pienso que al final de todo, ¿sabes? Cuando tú estás grabando, Ujú, cada persona que está en ese cuarto está ahí para que la canción suene lo mejor que pueda sonar. Yo pienso que muchas veces, si no todo el tiempo, siempre tienes esas conversaciones con los artistas para saber esto es lo que estamos buscando. O sea, el productor va a ir a hablar con el guitarrista y le va a decir, mira, este es el tipo de sonido que estás buscando porque esto es lo que vamos a hacer. Entonces todo el mundo sabe su rol. No he tenido muchas
experiencias, la verdad, donde he tenido que pelear con alguien para convencerlos de que no, confía en mí, esto va a ser Ujú. mejor. Cuando lo escuchan uno se da cuenta, ¿no? Y sí, sobre todo con cosas como guitarras que muchas veces se agregan muchas capas. Si estás trabajando con un buen guitarrista, pues ellos van a entender las decisiones, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿sabes? Muchas veces puedes estar equivocado. Puedes que grabes un sonido de guitarra pensando que va a funcionar y al final cuando agregas otras cosas te das cuenta como que, ¿sabes? No, si necesitamos algo que tenga un poquito más de edge, un poquito más, algo distinto y la grabas de nuevo, ¿no? Si no puedes Ujú. hacerlo en postproducción. Pero sí, yo pienso que ¿sabes? Tienes las conversaciones, explicas por qué y al final de todo, ¿sabes? De nuevo, todos estamos en ese cuarto porque hemos hecho algo que al artista o a la disquera le gustó. Entonces, como que Exacto. hay cierto nivel de confianza, ¿no? Estaba escuchando, me parece que el último disco de Esperanza Spalding, y lo que hablamos, que no me gusta usar la palabra perfecto tampoco, pero si tuviera que definir ese contrabajo, encuentro que es perfecto. ¿Cómo lograste el low end? ¿Cómo lograste todo ese sonido que, te lo juro, se me paraban los pelos de los brazos? ¿Cómo lograste eso? Hablas del de Songwrites Apothecary Lab. Ese. Ese fue súper difícil, si te soy sincero, porque no lo grabamos en un estudio y se Ujú. grabó todo en vivo, como que le dieron teníamos un galpón, como que un espacio que no tiene absolutamente nada de tratamiento para grabar ni nada de eso. Y aparte la banda estaba tocando en vivo. O sea, tenía Esperanza y la Esperanza tenía el baterista. Esos videos que hay en YouTube, ¿son la grabación en Sí. vivo o sí? Ah, Ujú. ok, está Y perfecto. que por eso no pude poner gobos ni paneles enfrente ni Ujú. nada porque estábamos grabando los videos también. Y tomó bastante trabajo, la verdad, estuvo difícil. Fue el rato de que decirle, ok, no, vamos a moverte apuntando el bajo para acá para tener más rechazo de esta fuente, poner un par de cosas detrás de ella para que el cuarto no sonaba tan grande, porque estamos hablando un cuarto enorme, o sea, era un mini teatro, sin Ujú. nada de tratamiento, sin nada dentro, entonces sonaba una cueva enorme. Y al final, en ese disco también terminé usando un poco de Isotope RX para bajar un poco platillos y cosas así para que se están metiendo demasiado en el bajo para tratar de conseguir un poquito más de definición. Creo que en ese también, por como lo grabamos, terminé usando un poco de DI del bajo para agregarle cosas que no podía sacar porque tenía otros instrumentos metidos en los micrófonos. Eh, entonces, sí, de hecho, sí, de todos los discos de Esperanza, ese fue el que te llamó la atención. Me da orgullo porque estuvo Te lo juro. difícil. No, te lo juro, y para mí era, es que sonaba perfecto, o sea, vuelta a lo perfecto. Entonces, es que había un micrófono ¿habían dos micrófonos estéreo en el contrabajo o No, no? no son estéreos. Generalmente en contrabajo me gusta poner uno que agarra un poco más el cuerpo del bajo y otro que agarra Ujú. como que los dedos arriba Los dedos. pegándole y como que el sonido del cuello del instrumento, Y en ese tiende a también ser un poquito más brillante. perdón, te interrumpí. En ese también que no vi micrófonos arriba. Solamente vi el micrófono de la voz y de repente dije, a lo mejor también está ocupando el micrófono de la voz para eso, no lo sé. No, o sea, sí, la verdad es que no me recuerdo. Es difícil recordarme ciertas cosas. Puedo ir sobre mi input list y decirte después. Ajá. Generalmente con ello, con bajos, los grados como te estoy diciendo, tal vez en ese momento terminé simplemente usando el de abajo porque el de arriba se están metiendo más platillos y otras cosas y no me está dando nada que aportar al sonido, pues, sino Ujú. más bleed de otras cosas. Entonces, sí, si solamente estás viendo instrumentos, fue eso. Las voces, muchas se grabaron en vivo y otras simplemente fue como que para marcar cuando la banda está haciendo eso, porque de nuevo, imagínate grabar una voz con una batería justo al lado a menos de 5 metros en un cuarto enorme, pues hay demasiadas cosas, ¿no? Ujú. Pero sí, ahorita que lo dices, sí, capaz terminé simplemente usando uno en el bajo para ese disco. Mm. Pero no es lo que hago generalmente. ¿Y cómo te gusta grabar los bajos eléctricos? Siempre tengo un DI. Dependiendo del Ujú. proyecto, lo puedo pedir antes de pedales, si están usando pedales o después, o tal vez los dos, simplemente para darme flexibilidad de no, para hacer cosas después, porque me gusta tratar de ser creativo si el proyecto está abierto a eso. Y siempre tengo un amplificador de bajo, que el amplificador de bajo tiene cualquier efecto o cualquier cosa que el bajista quiera usar. ¿Y alguna caja, perdón, DI que prefieras uno que otro? Me gustan mucho los que tengan bulbos, un Red DI, un Ujú. Avalon. Hay otra compañía que me gusta bastante,
que es medio nueva y siempre se me olvida el nombre, pero es un ¿Has probado DI Acme? igual de... No, es un dial ¿No? de bulbos, es una caja negra y tiene como que ciertas cosas para cambiar el tono y, y suena increíble. No Ujú. las he encontrado mucho, siempre que he trabajado con ellas porque el bajista las trae, no porque el estudio las Ya. tiene. Y ya estaba en mi lista de cosas que tengo que comprar en algún momento porque de verdad me gusta. Pero sí, trato de tener cosas que sean de bulbos. Me gusta lo que hacen los bulbos con un bajo eléctrico. Igual mi Ujú. cadena sería si también usaría un compresor, un LA2A o algo así para agregarle más el color de bulbos y todo ese tipo de cosas. Sí, me gusta mucho lo que hace con un bajo. Y cuando estás grabando esos bajos, si estás con el DI y estás con el micrófono, ¿lo pasas todo a una pista o lo dejas en dos pistas separadas? No, con el bajo generalmente lo dejo en dos pistas. Ujú. Eh, siempre, y lo hago de eso porque, ¿sabes? A veces voy a querer usar más el low end de mi DI y usar Ujú. como que el mid-range y top del bajo, del amplificador o ver cómo funciona eso y hay veces que sí los pongo juntos, pero generalmente con el bajo lo hago separado para tener un poquito más de flexibilidad. Ujú. ¿Y cómo lo haces con la fase? Porque muchas La veces, escucho y si suena bien, suena bien. sí, pero muchas veces a mí me pasa que no es como, está como entre medio la fase, si en el fondo apretas el botón para dar vuelta a la fase, queda igual o Ujú. suena igual o se está, ¿cómo se llama? Está Sí, no cancelando de está la al misma forma. 90%, sí. Mueve el micrófono, sí. Mueves el Ujú. micrófono hasta que se oiga. Si no, también, ¿sabes? Tienes herramientas. Hay un programa, un plugin de Sound Radix, creo que se llama. Que el Sí, plugin se Audioline. llama Auto Align. Ujú. Ujú. Y Que eso, para pero ese eso, tipo de cosas me encanta, me gusta muchísimo. Y es lo que tú dices, con un bajo eléctrico, algo que tengas DI ujú, y el instrumento puede que estén en fase, pero, ¿sabes? Un poquito fuera. O también puedes usar el IBP de el Little Labs. Little Labs. Ajá. Ujú. Eh, puedes usarlo manualmente y vas moviéndolo a ver Ah, cómo funciona. Porque a veces, y que esto es algo que uno de mis ingenieros de mezcla favoritos es Chad Blake, y él habla mucho de eso, de que algo esté en fase no significa que sea lo mejor para la canción. Puede ser, al ujú, final fase puede ser un tipo de ecualización, ¿no? exacto. Que algo esté fuera de fase puede hacer que el low end sea mucho más grande y que corte un poquito esos mid-range y abra espacio para otras cosas. Ujú. Entonces siempre juego con eso. Yo juego mucho con el IBP a ver dónde consigo su lugar donde todo como que esté pegado, ¿no? ¿Y eso lo harías en la grabación o después en la mezcla? No, eso lo hago después, sí. Después, ya. Ujú. Sí, no, pero generalmente, ¿sabes? Cuando estoy grabando algo, o sea, va a estar en fase, pues. Ujú, Puede que haya, la diferencia puede ser muy pequeña y que algo así como de Autoline o algo así ayuda, que ya por sí suena en fase, pero al hacer eso como que suena así, incluso más low end o algo así. Pero, o sea, al menos de que yo esté teniendo un mal día o que haya algún error técnico o que tengas 5 minutos para sacar sonidos de 10 personas en el cuarto, va a estar en ujú. fase. O sea, eso me parece algo que básico de ingeniería, ¿no? Hablamos de guitarras acústicas, pero ¿cómo te gusta grabar guitarras eléctricas? O sea, las guitarras eléctricas es algo, son mi némesis a veces. Viniendo como guitarrista, Ajá. pienso que fueron de las primeras cosas que yo empecé a grabar y a mezclar que podía hacer que sonaran súper bien. Y cuando otras cosas que empecé a hacer fueron evolucionando, las guitarras se empezaron a meter en mi cabeza. Ajá. Y hay veces que me parece muy difícil, ¿sabes? Porque, de nuevo, si estás poniendo un micrófono justo enfrente de la cabina, no suena como suena en tu oído. Ujú, Puede tener mucho ese mid-range que se hace súper harsh y que te duelen los oídos, o por lo menos a mí me pasa eso. Pero si lo quitas, pierdes presencia y sobre todo con guitarras distorsionadas. ¿Cómo consigues ese sonido que sea grande, que sea súper punchy, pero sin que afecte, o sea, que deje el espacio para las voces? Sobre todo cuando empiezas a doblar guitarras, todo ese mid-range va ujú, sumándose. Las guitarras para mí siempre son un desafío, si te soy sincero, las guitarras ujú, eléctricas. Sobre todo dependiendo del sonido. Si estoy haciendo algo más rock donde tienes tanta distorsión, que se suma más distorsión, a más distorsión es esa parte. ujú, Hay veces que grabo las guitarras, o sea, con un 57 me gustas, nunca lo pongo en el centro del cono, siempre lo pongo un poquito fuera para tratar de evitar un poquito esos high mids que vienen.
un Roger me encanta. A veces cambio el 57 por un 421 de Sennheiser. A veces en vez de usar dos micrófonos en el frente, pongo uno enfrente y uno atrás y fuera de fase para que estén captando obviamente el sonido. Me parece que le da bastante cuerpo a la guitarra. Sobre todo el de atrás. Tienes que tener cuidado cuando ves la cabina desde atrás, como que tiene el arco de metal alrededor del speaker. Entonces tienes que como conseguir ese espacio donde no estés microfoneando el arco de metal, sino el speaker como tal, pues. Y trato de que poner que entonces el micrófono que vaya enfrente esté en ese mismo lugar, pero enfrente a la misma distancia para que esté lo más en fase que sea posible. Y las guitarras también me parecen difícil porque, de nuevo, hago lo que hago con muchos instrumentos. Voy caminando por el cuarto y donde me parece que suene bien, pongo un micrófono y siempre voy a poner, no siempre, si tengo la posibilidad, voy a tratar de poner como un micrófono del cuarto que va a ser donde el sonido esté pegando bien en mi oído en ese momento. Que también le ayuda a dar un poco más de esa tercera dimensión, le agrega profundidad a lo que esté haciendo y suena más natural también al oído. Pero sí, las guitarras eléctricas, y mucha gente puede pensar que esto es algo súper tonto. De todas las cosas que uno va a grabar, esto es una vez que siempre que entramos al proceso de hacer overdubs de guitarras eléctricas, tengo como que estirarme, me quito mi chamarra, así como que, ok, vamos a entrar a ver qué pasa, ¿no? Pues también puede ser tantas cosas, pueden ser súper emocionantes, o sea, puedes hacer cualquier cantidad de cosas con ellas y con cómo las grabas. Qué divertido. Yo también partí siendo guitarrista y fue lo último que aprendí a grabar. Siempre me gustaron mucho, mucho, mucho las guitarras. Oye, Sí. una vez estaba viendo Vance Powell y que él ponía el micrófono en el borde de afuera del parlante. ¿Alguna vez has hecho Ok. eso? No totalmente fuera. Sí puedo decirme mi punto de entrada a la hora de poner un micrófono en un amplificador sin tener que escucharlo, sino cuando estoy así como que vamos a poner el micrófono antes de saber nada, sino cuando estás haciendo tu setup. Mi 57 siempre va a ser, ponte que el 57 o el 421, al menos que sea algo Ujú, de jazz, siempre lo voy a poner como que en el medio entre el centro del cono y el extremo del parlante. Siempre voy a empezar ahí. Y ujú. porque, o sea, me parece que a ese punto rechazo un poquito las cosas que no me gustan de las guitarras. Y tiendo a poner mi Rogers, si estoy usando cualquier ribbon que esté usando, un poquito más al centro del Ujú. ampli o del speaker, porque me parece que reacciona mejor a ese brillo que sale de esa sección. Pero de nuevo, eso es como que mi punto de entrada. Pues si me viene un guitarrista y viene como con un Vox AC30 que son súper brillantes y con una Stratocaster, pues te voy a apuntar el micrófono para el lado totalmente contrario, ¿sabes? Ajá, Entonces, absolutamente. depende mucho de eso. Pero ese sería como que mi primer lugar. Nunca lo he probado tal extremo como Ujú. tú dices, pero Esto era al quién sabe. borde del cono donde termina. Me llamó mucho la atención Ujú. y sonaba súper bien. Nunca me ha funcionado todo Sí, esto. esa es la Em, cosa, ¿no? Al final de todo, no importa qué reglas hayas, lo que importa es ujú, cómo suene, ¿no? Y exacto. pienso que esa es una parte muy importante, saber estar abierto a cosas distintas. Y que puede que se vea pésimo, pero que vaya totalmente, que sea lo contrario de lo que tú has aprendido, lo que has visto a otra gente hacer, pero si suena Ujú, bien para ti, eso es lo que tienes que confiar. exacto. ¿Tienes alguna técnica para ver la fase de los micrófonos? Me acuerdo haber visto a Michael Wagner que él subía muy fuerte el ruido del amplificador y con audífonos, en el fondo iba buscando la fase, perdón, perfecta, digo. Entre dos micrófonos, ¿estás Entre hablando? dos micrófonos, sí. Sí, o sea, y que eso también viene algo así, que no hablamos, que sí pienso a la hora de sacar un sonido de guitarra o poner un micrófono, sí he hecho eso. Ujú, Desconecto eso para que obviamente no venga un guitarrista a tocar y te destruya el oído, pero le subo bastante el amplificador y voy moviendo mi oído pegado al amplificador para ver cuál es el lugar donde más viene el, el sonido, donde suena más completo, más grande. ujú, En cuanto a fase, dependiendo del amplificador, puede que lo pongan distintas bocinas si son de múltiples bocinas, pero eso generalmente solamente lo hago si tienen bocinas distintas. Ponte que tenga dos bocinas y una sea un Celestial Green y el otro Suro, ujú. o lo que sea. Pues si hay alguna diferencia, lo pondría en distintas bocinas por eso. Pero si es el mismo tipo o si es uno, pues ¿sabes? Lo pones justo al lado y ¿sabes? Uno sabe dónde Ujú. están las cápsulas tal cual del micrófono. Y sí, lo que tú tienes, lo que estás diciendo tiene totalmente sentido, pues también. ¿Tienes algún micrófono preferido? O sea, si tuvieras un micrófono y solamente un micrófono, ¿tienes algo en mente?
No sé, si fuera solamente uno, tendría que ser algo súper versátil que pudieras usar para 1 millón de cosas y, no sé, tal vez sería un U67. Y eso es considerando eso, que tenga que ser versátil con lo que lo puedo usar para bastantes cosas. ¿En qué ocasiones ocupas el micrófono en Omni? Sí me gusta el cuarto. Si el cuarto me gusta mucho, si quiero darle profundidad a ciertas cosas, si estás tocando con una banda y me gusta y que todos están como que en el mismo cuarto y me gusta el bleed de cómo suenan las cosas. Si estoy grabando voz en un cuarto que suene, no tenga muchas reflexiones, también usaría un Omni en ese momento para, no sé, como que le das un nivel extra de dimensión a la voz también. Pero no, tiene que ser un cuarto que suene bien, donde no estés teniendo reflexiones que estén afectando el sonido de una manera que no me guste, ¿no? O si estás grabando varias fuentes y quieras tener un sonido que sabes que todos los sonidos vengan por ese micrófono. Yo hice un disco donde lo estábamos haciendo medio old school y esa fue una parte muy grande del sonido. Pusimos el micrófono y basado en eso movíamos el micrófono para si queríamos más batería o si queríamos más bajo lo movíamos un poco para hacer eso, ¿no? Pero capta las cosas de una manera muy orgánica. Perfecto. ¿Y el piano, cómo te gusta grabarlo? Te voy a dar la misma respuesta. Depende de lo que esté haciendo. Porque, ¿sabes? Hay muchas cosas. Si estás haciendo un disco de jazz, un cuarteto de jazz, pues obviamente vas a querer que el piano suene de una manera distinta a que si estás grabando una canción pop. ¿Podemos dar los donde dos no quieres que el ejemplos? piano tenga... Claro, sí. Jazz y rock. Si fuera algo jazzero, o sea, por lo menos ayer que estuve grabando un cuarteto, tenía dos 251s, como que un poquito arriba de los martillos del piano era un Grand. Sí, como un pie encima y separado para que tenga una buena imagen estéreo del piano. Y también tenía un CD24 un poquito más afuera, capturando el sonido más grande del piano y la dimensión, pues. A veces uso un ribbon que yo tengo que se llama R88 de A8, que son prácticamente dos RCA 737 ya tipo en Bloomline. Me gusta mucho, pero eso es obviamente un color más oscuro. Si estoy haciendo algo más pop, que no quiera tanto cuerpo, algo así, usaría, no sé, AKGs 460s o KM84s o algo que sea un poquito más, de nuevo, que el micrófono no tenga tanto low end, sino que tenga más de ese mid-range para tenerlo una vez sin tener que ecualizarlo. Y lo diría probablemente encima de los martillos también. Tal vez agregaría, no sé, un FET47 o algo así como que en la cola del piano para grabar un poquito más el peso y el bottom end del piano y tenerlo separado de esos dos por si en algún momento quiero agregar algo extra en una sección de la canción o una canción específica o algo así. Y me gusta mucho comprimirlos con Neve 33609. Te tocó trabajar en proyectos con Paul McCartney. ¿Cómo es estar en una sesión? Cuéntanos, por favor. Increíble, magia. Aparte, o sea, eso lo hice fue como asistente cuando todavía estaba en Avatar. Y, o sea, el primer proyecto en el que trabajé con él fue para un tributo a Buddy Holly. Y, wow, o sea, todavía pienso en esa sesión y es como que un sueño, ¿no? Porque fue así más tipo rock. Y estaba con su banda y la energía fue increíble. Todos los músicos increíbles. O sea, no hicimos más de un take. Fue todo perfecto, pues. Literalmente creo que pasé como que 6 horas haciendo el setup de la sesión para que todo estuviera perfecto. O sea, todos mis cables así súper organizados, todo listo por si cualquier idea pasaba. Y la grabación no tardó más de 2 horas. O sea, y fueron 2 horas después con overdubs y haber escuchado y hablado y otra versión de la canción. O sea, fue increíble. El segundo proyecto que hice con él, eso fue asistiendo a Roy Hendrickson y David Kahn estaba produciendo, que produjo muchas cosas con Paul. El segundo proyecto fue con Al Schmidt y con Elliot Shiner, dos ingenieros increíbles, para un disco que hizo Paul que se llama Kisses on the Bottom, que es un poquito más jazzero. Y eso fue una experiencia totalmente distinta. Pues no fue con su banda, fue con la banda de Diana Krall, que estaban haciendo el disco con él, y Tommy Lee Puma estaba produciendo. Igual, ¿sabes? Estás en presencia de genios, pero sí, no sé, la sesión más rockera tuvo más impacto en mí, la verdad. Y algo que te haya quedado de la forma que grababa las voces él, porque siempre he escuchado historias que no sé, pero he escuchado historias de Lennon más que de McCartney, de que no sé si les enseñaron en Abbey Road o algo así, pero que me acuerdo escuchar a Jack Douglas decir que Lennon en el fondo o se ponía las manos para hacer como un deesser o algo así, o se movía. Entonces, ¿veías algo así de Paul?
Bueno, yo creo que todos los cantantes que tienen experiencia grabando en estudio hacen eso. Nunca me ha tocado Ujú. verlo de la mano, por de moverte un poco hacia un lado, dependiendo de qué tanto estés cantando, o sea, qué tan fuerte estás cantando, o acercarte o alejarte del micrófono. No me recuerdo nada específico con él, pero también regresando como para amarrar un poquito de cosas que hemos hablado, en Ujú. esa primera sesión con Paul me pasó algo que, o sea, un momento Beatles. Estaba así, después de que hicimos el take principal, lo vinieron a escuchar, les gustó y decidieron hacer, o sea, coros, los background Ujú. vocals con toda la banda y con Paul. Y que los hicimos todos con un mismo micrófono en Omni, en el cuarto. Ujú. Entonces todos estaban a distintas distancias del micrófono para seguir ciertos colores. Y como habíamos cambiado el micrófono para Omni, tuve que subir el gain al mic pre. Ujú. Y hicieron su take perfecto y después decidimos hacer otro take de una versión alterna de toda la canción. Y regresamos el micrófono para donde Paul estaba cantando, lo cambiamos para cardioide de nuevo y se me olvidó cambiarlo, el gain del amplificador. Entonces cuando empezó a cantar empezó a distorsionar muchísimo. Y yo dije, ya, este es mi final en la industria de la música. El ingeniero y yo nos vimos como que, y cuando fuimos a cambiarlo así rápido, el productor dijo, no, 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 déjalo así. Le gustó cómo quedó la distorsión. Al Ujú. final esa fue la versión que pusieron en el disco. Entonces fue uno de esos errores así que simplemente fue la cosa correcta. Y Ajá, que yo exacto. literalmente pensé, ya me van a botar del estudio, más nunca voy a trabajar con esta gente. Y no, fue una decisión Ajá. que por ese error se creó esa vibra y a todos les gustó y se convirtió en lo que fue, ¿no? Buenísimo. ¿Te acuerdas el nombre de la canción? Eh, no, lo puedo buscar No. si quieres, pero el disco se llama Rave on Body Ajá. y es la canción que tiene Paul McCartney, pues. Ah, perfecto, perfecto. Sí, son varios Eh, artistas, no solamente él. ah, ok, buenísimo. Fernando, muchas gracias por tu disposición y tu buena onda. Estoy seguro que la gente aquí va a disfrutar mucho escuchando tus historias. Un placer, gracias por invitarme.